Hola, estamos en el día 25 de la serie Camino Limpio. Parto desde Rabanal del Camino hasta Molina Seca, a las puertas ya de Ponferrada. Esta etapa comienza con una subida que marca la divisoria de las comarcas de Astorga y El Bierzo. También dejaré los campos de cultivo para adentrarme ya en las montañas de León. La Cruz de Fierro es el punto más alto con 1400 metros de altura. La bajada hasta Molina Seca pasa por el Acebo y Riego de Ambrios. El camino será estrecho y con buenos paisajes. Seguiré con la batalla contra la basura. Ven y acompáñame. Buen camino. Hola, hoy voy a hablar de toda esa ropa barata que acaba en la basura después de usarla una, dos o ninguna vez. Voy a hablar de la moda rápida o fast fashion, que comenzó ya hace 2 décadas. Las personas de más de 40 años nos preguntamos ¿cómo es posible que ahora la ropa es más barata? Voy a tratar de revelar la respuesta en este video, ya que de este tema no se habla mucho y estoy seguro que muchos de vosotros no estáis al tanto de esto como yo lo estaba. Hoy en día, las marcas de moda rápida como Zara, H&M, C&A, Gap, Mango, etcétera, etcétera, les fabrican la ropa en India, Pakistán, Camboya, China, etcétera, etcétera. Ahí donde la regulación de los estándares de seguridad para los trabajadores es inexistente. Ya han ocurrido accidentes terribles como el de Rana Plaza hace 2 años, donde murieron 1.134 trabajadores de la industria textil porque se derrumbó el edificio donde estaban trabajando. También no existe regulación para los contaminantes que los fabricantes de textiles vierten a los ríos para poder hacer el proceso de teñido de los textiles. La fabricación de textiles y el teñido de los mismos es la industria más contaminante de nuestra era, incluso por delante de la industria petrolífera. Pero ¿cómo es que llegamos a este punto? ¿Cómo es que no se habla de esto? ¿Cómo es que seguimos comprando ropa casi de usar y tirar? Cuando ya el problema no es que los peces de los ríos contaminados desaparecen o los animales que viven cerca de estas fábricas de textiles se estén muriendo, sino que la misma pobre gente que trabaja y vive donde se ubican estas fábricas ponen en riesgo su vida porque no tienen otro remedio que trabajar en esta industria por $2 durante más de 10 horas diarias en condiciones inhumanas. Pues bien, indagando en el tema, averigüé que las marcas de moda rápida son muy competitivas entre ellas y de esta manera le ponen al fabricante
el precio al que les compran, y si estos fabricantes no aceptan ese precio que les imponen, estos no obtienen la orden. Así es que ya podéis imaginaros qué sacrifican los fabricantes para que sea rentable la fabricación de ropa barata. El sueldo de la pobre gente lo primero. Luego, las condiciones de trabajo. Luego, los estándares de contaminación ambiental. Y todo lo que signifique un gasto para sacar adelante la orden para los reyes de la moda barata, que acaban teniendo beneficios billonarios. Por una parte, tenemos este problema de injusticia social al fabricar toda esta ropa barata, pero también hay un grave problema con toda esa ropa que acaba en la basura y que por ende acaba contaminando ahí donde se tire. Y la razón por la que esta ropa contamina tanto es porque los textiles con los que fabrican esta ropa no es algodón orgánico, o pura lana, o pura seda. Son algodones llenos de pesticidas y tóxicos por una parte. Luego está el poliéster, el nylon, la licra, o sea, productos derivados del plástico básicamente. Y finalmente, los tóxicos de verdad, que son alquifenoles, colorantes azoicos, clorobencenos, clorofenoles. Esto por mencionar solo unos pocos. Hola, ya llegué a mi destino, Molina Seca. Este pueblo de casi 800 habitantes está rodeado de montañas y en el valle, a orillas del río Meruelo, se alza esta antigua villa. Ya en tiempos de los romanos, estos construyeron un puente que hoy en día persiste, pero su auge no llegó hasta el siglo XI y XII, donde se construyen varias ermitas y hospitales, como la ermita de Nuestra Señora de las Angustias y la de Santa Marina, así como el Hospital de San Roque. Fueron muchas las menciones de Molina Seca por peregrinos famosos, como Domenico Lafì, a la que denomina Sette Molini. Hoy la recogida de basura fue bastante mínima. Parece como si fuera otro camino. El camino lo encuentro muy limpio, positivamente muy limpio. Ya me duché y ya estoy listo para poder comerme un buen plato de ensalada. Hasta mañana.